Te presento 20 preguntas de física. ¿Qué magnitud mide la física en unidades llamadas julios? La energía es una propiedad fundamental del universo que se manifiesta de diversas formas. Un ejemplo es la energía cinética de un automóvil en movimiento. ¿Qué es la física? Esta es la definición general de la física, que se encarga de comprender cómo funciona el mundo en términos de materia y energía. Un ejemplo es el estudio de cómo una pelota en movimiento interactúa con su entorno. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento? La energía cinética está relacionada con el movimiento de un objeto y se calcula a partir de su masa y velocidad. Por ejemplo, un tren en movimiento tiene energía cinética. ¿Qué ley de la física establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento? La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo es una pelota rodando en una superficie sin fricción. ¿Cuál de las siguientes es una unidad de medida de la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades? Kelvin es la unidad de medida de la temperatura en el sistema métrico. Por ejemplo, el cero absoluto es 0 Kelvin. ¿Cuál de las siguientes no es una magnitud vectorial? La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Por ejemplo, un día caluroso tiene una temperatura alta. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de movimiento? El movimiento estacionario uniforme no es un movimiento reconocido en física. ¿Qué ley de la física establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta? La tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Un ejemplo es el impulso generado al caminar, donde al empujar hacia atrás, avanzamos hacia adelante. ¿Cuál de las siguientes es una unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades? Newton es la unidad de medida de la fuerza en el sistema métrico. Por ejemplo, un libro sobre una mesa experimenta una fuerza gravitatoria de 9.81 Newton hacia abajo. ¿Cuál es la unidad básica de la electricidad? El amperio es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Por ejemplo, un electrodoméstico puede requerir una corriente de 5 amperios. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de energía? Esta respuesta es incorrecta, ya que no existe algo llamado energía fuerte en el contexto de la física. ¿Cómo medimos el campo electromagnético? El Tesla es la unidad de medida del campo magnético. Por ejemplo, el campo magnético terrestre tiene una intensidad de alrededor de 25 a 65 microteslas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la velocidad promedio?
La velocidad puede ser negativa si un objeto se mueve en la dirección opuesta al sistema de referencia. Por ejemplo, un automóvil retrocediendo tiene velocidad negativa. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es escalar y no vectorial? El tiempo es una magnitud escalar que mide la duración de los eventos. Por ejemplo, un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades? El metro por segundo es la unidad de medida de la velocidad. Por ejemplo, un automóvil puede viajar a 25 metros por segundo. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es vectorial? La velocidad es una magnitud vectorial que incluye la dirección y la magnitud. Por ejemplo, un avión viaja a 250 km por hora hacia el norte. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades, SI? El kilogramo es la unidad de medida de la masa. Por ejemplo, una persona promedio tiene una masa de aproximadamente 70 kilogramos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la rapidez es correcta? La rapidez es una magnitud escalar que se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Por ejemplo, si recorres 100 metros en 10 segundos, tu rapidez es 10 metros por segundo. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en reposo en una posición elevada? La energía potencial es la energía asociada a la posición de un objeto. Por ejemplo, un libro en un estante tiene energía potencial debido a su altura. ¿Qué representa un diagrama de cuerpo libre en física? Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un objeto, lo que facilita el análisis de su movimiento. Por ejemplo, un cuerpo en equilibrio tiene un diagrama de cuerpo libre con fuerzas iguales en direcciones opuestas. Si